Dios quiere reescribir tu historia. ¿Entiendes bien lo que acabo de decirte? Dios quiere reescribir tu historia. Hay un versículo muy conocido en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Mira, el ser humano es tan complicado. El ser humano es tan complejo y es porque ha querido buscar la complejidad en su vida. Este versículo que acabo de compartir es un versículo que da una declaración directamente de parte de la mente de Dios y que nos está diciendo: oye, si ya tú entregaste tu vida al Señor, olvídate de tu pasado porque ya yo lo olvidé. Y ahora todas las cosas van a ser nuevas. Y Dios quiere reescribir tu historia. Es el mensaje que queremos compartir contigo en los próximos minutos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro, nos colocamos en tus manos nuevamente pidiendo tu dirección, pidiendo que nos ayudes a entender el mensaje. Gracias porque eres un Dios que olvidas nuestro pecado cuando lo confesamos y nos arrepentimos. Y hoy queremos escuchar tu voz porque sigues hablando a nosotros diciéndonos que quieres reescribir nuestra historia. Gracias por la oportunidad de querer reescribir nuestra historia. Ayúdanos a por fe seguir avanzando hasta ese día donde todo lo que nos falte podrás colocarlo a través de los méritos de Cristo en nosotros y que seamos transformados a imagen y semejanza tuya como en el principio. En el nombre de Jesús. Amén. Si yo te hiciera una pregunta, podrías contestarla aunque no nos podamos escuchar, pero me gustaría hacerte una pregunta que te la debes contestar directamente a ti. ¿Qué palabra podría definir cómo ha sido tu vida hasta ahora? Analiza bien cómo vas a contestar esta pregunta. ¿Qué palabra tú podrías escoger para poder definir tu vida hasta ahora? Hoy quiero en estos próximos minutos continuar entonces hablando de el personaje que he escogido para que continuemos evaluando ciertas características humanas y cómo las características humanas envueltas directamente bajo la sumisión de lo que es el plan divino se pueden entonces fusionar, y como resultado de esto obtenemos las más grandes victorias en nuestra experiencia durante el tiempo de vida que Dios nos conceda en este mundo. Acuérdate, Dios permite que a veces pasemos por diversas experiencias con el fin de que nos mantengamos agarrados de su mano, pero que esto resulte en algo que nos ayude a madurar y prepararnos para eventos futuros mucho más elevados de lo que ya hemos podido nosotros participar. Pero el plan de Dios final es que logremos seguir avanzando hasta que por fin Él pueda venir en gloria y nos pueda rescatar para llevarnos a ese mundo que Él ya tiene diseñado para cada uno de sus hijos. Vamos a analizar entonces la historia de Daniel, esa trayectoria durante unos momentos. Y fíjense que lo primero que quiero repasar es el hecho que desde que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, que era un jovencito, él formó parte de los sabios del rey Nabucodonosor y rápidamente él se constituyó como la persona más influyente de los sabios. Otro
aspecto de la trayectoria de Daniel que repaso contigo es el hecho de que cuando Nabucodonosor muere, Daniel fue la persona de confianza para su hijo Belsasar. O sea, usualmente cuando vienen cambios de gobierno, obviamente el mandatario, el principal mandatario, lo que hace es escoger su gabinete o sus personas de confianza. Esto siempre ha sido igual. Pero ahora, cuando Nabucodonosor muere, que se supone que su hijo Belsasar escogiese a sus personas de confianza, que sí lo hizo, fíjense qué interesante que Daniel es escogido como uno de esos hombres de confianza, porque ya Daniel había demostrado que había trabajado con integridad y honestidad, con sabiduría, dentro del término de tiempo que su papá Nabucodonosor había estado fungiendo como rey de Babilonia. Otro asunto que quiero entonces recalcar de la trayectoria de Daniel es que no solamente Daniel entra directamente a ser parte del grupo de confianza de Nabucodonosor y luego entonces de su hijo Belsasar. Lo más interesante te lo voy a decir ahora. Si esto te resulta buenísimo, mejor te debe entonces llegar a pensar lo que te voy a manifestar repasando la historia de Daniel. Es el hecho de que cuando los medos y los persas invaden entonces el reino babilónico, precisamente Daniel siguió siendo un hombre de referencia para Ciro, también para Darío, dentro de toda su estancia como gobernantes de ese reino medo-persa. ¿Cómo podemos explicar esto? Fíjense, Nabucodonosor, Belsasar, Ciro, Darío. Diferentes tiempos, diferentes personalidades, diferentes gobernanzas. Pero Daniel continuó siendo el hombre de confianza dentro del gabinete, dentro de los escogidos que ellos tenían directamente en su reino. Ahora, ¿cómo yo puedo, decir que es fácil el hecho de yo ser la persona de confianza para Nabucodonosor y luego serlo para el hijo de él? Eso no hay ningún problema. Pero ¿cómo Daniel pudo haber sido el hombre de confianza para otro reino invasor, donde Daniel lo que podía reflejar para ellos era un hombre que no reunía las cualidades para ser parte de ese reino que ellos ahora habían invadido y que venían con otro pensamiento? ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cómo podemos contestar esto? Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Y en el capítulo 6 del libro de Daniel, capítulo 28, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. Y todo comienza en el capítulo 1. Te leí ahora parte de los versículos de lo que es el capítulo 6. Pero el resultado de lo que estamos ahora mismo viendo es lo que sucedió en el capítulo 1, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mira, es que Daniel escogió ser fiel en lo poco y arriesgar incluso su vida por no fallar a Dios. ¿Cómo hubiese sido la historia de Daniel si lo que ya tenemos en la historia del capítulo 1 de Daniel hubiese sido diferente? Si Daniel no hubiese propuesto en su corazón no contaminarse. Si cuando este representante del reino babilónico hubiese servido los alimentos
que se servían en la mesa del rey y que ahora, incluyendo Daniel y los demás compañeros de él y las demás personas, tenían que igualmente participar. Y Daniel hubiese escogido seguir participando de todo esto. ¿Cuál sería el próximo paso con respecto a cómo se tenía que enfrentar a las costumbres de la idolatría y otros aspectos de lo que comprendía la mente pagana? Pero Daniel propuso ser fiel en lo poco y no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse, y esto, hermanos, es bien importante. Si queremos en el futuro tener capítulo 6 como el que acabo de leer en la vida personal nuestra, tenemos que entonces practicar el capítulo 1 de Daniel en nuestros corazones, para que así Dios pueda prosperarnos y a través de nuestro desarrollo personal durante esta vida, esas trayectorias puedan ser trayectorias de victoria, trayectorias donde podamos ver el Espíritu de Dios que está al lado nuestro y nos está sosteniendo, y que no empece las situaciones que podamos pasar, podamos salir más que victoriosos. Déjenme continuar con el tema porque esto se está poniendo mucho mejor. Mire, esa pasión, esa determinación siempre tienen una respuesta de Dios, y es que todo recae en bendición, porque Dios da bendición hasta que sobreabunde. Esto me hace pensar lo que dice en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 10, que dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Mira, querido hermano, quizás te sientas que has fallado por mucho tiempo al Señor. Quizás actualmente repase muchas cosas en las cuales pudiste haber tomado buenas decisiones, donde los capítulos 1 de Daniel han pasado por tu vida y que no han sido como Daniel fue, fiel en lo poco. Pero es tiempo de ahora dejar nuestro pasado atrás, porque Dios quiere reescribir nuestra historia, y de que le demos oportunidad a Dios de que sí reescriba nuestra historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es el momento en que nosotros debemos permitir que Dios reescriba nuestra historia. Es necesario que hoy volvamos a repasar. Es necesario que hoy volvamos a tener espacios de fe dentro de nuestro ser, y que permitamos que Dios cumpla su promesa. No tenemos por qué nosotros envolvernos en pensamientos que no son los que Dios quiere que nosotros tengamos. Quizás le hemos estado dando tanto y tanto tiempo al enemigo para que siembre en nosotros estos pensamientos que nos han hecho sufrir en nuestra vida personal, íntima con nuestro Dios, en nuestra relación, que no hemos crecido, no hemos adelantado. A veces llevamos tantos años en la iglesia, años y años, y quizás cuando los comparamos con nuestra vida pasada, no hemos adelantado mucho. ¿Pero por qué? Ha sido culpa nuestra. Ha sido el hecho de que nos hemos quedado con nuestros esquemas mentales. Hemos estado con muchos complejos que nos están atacando, y que el enemigo los ha identificado y los está utilizando para hacernos caer a nosotros y para que echemos hacia atrás, para que no avancemos. Y Dios ha querido darnos la bendición. Dios que ha querido prosperarnos como prosperó a Daniel, que en las etapas de nuestra vida podamos seguir avanzando y que podamos ver cómo nosotros seguimos siendo constituidos los instrumentos de Dios, no empece las situaciones que hayamos podido pasar y la que todavía nos toca pasar. A veces leemos la Escritura y la leemos por leerla. La leemos repasando algunos conceptos, entendiendo algunos conceptos, predicamos algunos conceptos, los explayamos ante otras personas con gran pasión y gran alegría, dando a entender
que sí nosotros lo estamos asimilando en nuestros corazones cuando realmente no es así. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que no han permitido que Dios reescriba nuestra historia. Quizás la historia de nuestro pasado no ha sido la mejor, realmente no ha sido la mejor. Muchas personas se lamentan porque debieron haber aceptado al Señor mucho antes de lo que lo han hecho. Pero qué bueno que Dios nos dio la oportunidad de, aún en el tiempo en que permitimos que el Espíritu Santo nos tocara, pudiésemos tener una nueva oportunidad de que Dios reescriba nuestra historia. A veces tenemos que continuar viviendo con algunas consecuencias de nuestra historia pasada. Eso es parte de lo que Dios utiliza para podernos ayudar y para darnos a entender que no empece las consecuencias que estamos viviendo a raíz de las decisiones que tomamos en el pasado. Con todo y eso, Dios quiere, encima de esas consecuencias, encima de ese pasado nuestro, Él quiere reescribir. O sea, reescribir es volver a escribir, pero esta vez colocando sobre esa escritura nuestra en la vida pasada, es sobre eso tomarlo como base y colocar por encima de todo lo que nos ha estado afectando, escribir la manera en que hemos permitido que Él nos esté dirigiendo. Hay muchos héroes en la Biblia que cometieron grandes faltas. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen permitido que Dios los hubiese seleccionado para reescribir su historia? Dios te ha seleccionado a ti, me ha seleccionado a mí para reescribir la historia nuestra. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Moisés cometió un error y eso lo pagó con que no pudo entrar a la Canaán terrenal. David cometió también un error grandísimo. Pero ellos permitieron, entre muchos otros, que Dios reescribiera su historia. Dios quiere reescribir nuestra historia. Pero para eso tenemos que entonces aprender a ser fieles en lo poco. Porque esta es la manera en que Dios puede entonces utilizarnos como instrumentos, como lo hizo con Daniel, para que nuestra historia presente y futura sea totalmente diferente a lo que ya está registrado en nuestra historia personal. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tú eres una nueva criatura. No tienes por qué dudar de todo esto. No importa las situaciones por las cuales estés pasando, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ya esto se olvidó, pero el Señor ahora es reescribiendo tu historia, reescribiendo mi historia, dice, y aquí todas son hechas nuevas. Hoy es el día en que Dios nos ha permitido repasar algunas historias de la Biblia con el fin de que logremos captar cuál es el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Es el momento en que debemos ser fieles en los pequeños detalles, en esas áreas que más nos están desafiando en nuestra vida. Y que no olvidemos, queridos hermanos, que Dios está con nosotros y que Él quiere derramar su bendición sobre ti, pero no de una forma ínfima, sino de una forma abundante. Dios quiere darte tu bendición. Dios tiene bendiciones para nosotros
Y como te he dicho en otras ocasiones, las bendiciones Dios no las necesita, porque Dios vive en santidad. Dios es el dador de las bendiciones. Él tiene grandes bendiciones para derramarlas sobre su pueblo y quiere hacerlo. Pero ahora nos toca a nosotros permitir el hecho de ser fieles en lo poco. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho, igualmente nosotros vamos a ser fieles. Es el momento en que nosotros debemos decirle a nuestro Dios claramente, de una forma contundente, que queremos ser totalmente fieles a Él y que queremos experimentar una bendición, queremos experimentar un momento directo de consagración a Él y que le pidamos que nos ayude, mis hermanos, a ser siempre una luz donde quiera que podamos estar, que caminemos por caminos nuevos, no por los caminos trillados que han estado en nuestro pasado. No tenemos que volver a caminar por los caminos que nos han estado conduciendo en nuestra historia pasada. Son tristezas y aflicciones, y que todavía en medio de esos caminos no vamos a poder avanzar hacia el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Tenemos que cambiar nuestros senderos y permitir que aquel que dijo que es el camino sea quien nos dirija por ese mismo camino, que es directamente estar conectados a la presencia de Él. Caminos que Dios nos ha preparado a nosotros en nuestra vida, y nosotros también tenemos que aprender a darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Por el amor increíble que ha tenido por cada uno de nosotros. Si el capítulo 6 de Daniel nos indicó de que Dios estuvo con Daniel prosperándolo ante Darío durante el reinado de Ciro, mira, Dios entonces nos está diciendo: necesito que vayas al capítulo 1 y que tomes ese capítulo como una referencia de lo que debemos hacer todos unidos para que igualmente podamos ser bendecidos a través de la presencia del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, en este momento queremos rendirnos a tus pies y pedirte una vez más que seas propicio a cada uno de nosotros. Queremos, nuestro Dios, que nos ayudes como quieres hacerlo, para que podamos ser fieles a ti en lo poco. Porque si somos fieles en lo poco, entendemos que vamos a ser fieles en lo mucho. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos comprometidos. Que no empiecen las situaciones en las que podamos estar. Que tú puedas prosperarnos, aún en medio de las aflicciones que estamos teniendo y las luchas. Señor, queremos que tú reescribas nuestra historia. Ayúdanos a abrazar esta declaración que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, y aplicarla a nuestra vida. Que no volvamos a caminar por los caminos antiguos, donde nos llevaron a estar alejados de tu presencia. Que ahora, Señor, podamos tomar las decisiones de andar por los caminos que tú tienes para nosotros, y que esos caminos nos conduzcan a entender que lo viejo ya pasó y es aquí que tú tienes cosas nuevas para nosotros. Gracias por escucharnos. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos pueda continuar dirigiendo.